Receta de bizcocho 3 leches. Para esta primera receta lo que vamos a colocar en el bol de la batidora previamente limpio las claras y vamos a comenzar a batir. Aquí estoy haciendo la mitad de la receta, por lo tanto voy a necesitar batir una velocidad más o menos alta o más alta de lo normal que yo debería batir, porque estoy haciendo poca cantidad para el tamaño de la batidora, pero igualmente me va a batir bien. También, a pesar de que estamos usando una KitchenAid para hacer todas las recetas, tú puedes hacerlo con una batidora de mano y vas a lograr el mismo resultado, siempre procurando haber limpiado previamente el bowl para evitar residuos de grasa, de agua, porque si no, las claras no te van a montar bien, para que lo tengas en cuenta. Ahorita estamos batiendo más o menos a velocidad 6 y cuando ya esté más o menos montado el merengue vamos a colocar en forma de lluvia el edulcorante. ¿Por qué lo hago así y no lo hago junto con las claras? Porque si no, no me va a montar igual. Y necesito un merengue que quede firme pero no duro, porque después de haber montado bien el merengue vamos a colocarle las yemas. Igualmente, como les comentaba, pueden hacer todo el procedimiento de todas las recetas con una batidora de mano sin problema y el resultado va a ser exactamente el mismo si sigues al pie de la letra el paso a paso. Este proceso, por lo menos de batir las claras con el edulcorante, tarda un poquito a que tome punto porque nunca llego a la velocidad más alta de la batidora. Siempre llego a velocidad 8 máximo, nunca a 10. Luego de que ya yo note que esté montado, que bueno, este procedimiento puede tardar aproximadamente unos 5 minutos. Siempre intento que quede firme, no muy duro, porque el exceso de aire puede hacer que la preparación se baje estando en el horno por exceso de aire, colapsa y se baja. Entonces la idea es que quede bien montado pero no duro el merengue. Ya casi está listo para colocar las yemas. Y ahora sí vamos con las yemas, las vamos a ir colocando una a una. Es importante que después de colocar las yemas bajemos los bordes de la batidora, porque si nos damos cuenta las yemas se esparcen por todos los bordes y la idea es tener una mezcla completamente integrada para que al momento de que ya esté horneado el bizcocho, a veces cuando nos quedan residuos por los bordes tiende el bizcocho a saber mucho a huevo, y es por eso, por el tema de que no se integra bien. Aquí cuando colocamos las yemas es solamente batir un poco hasta integrar completamente las yemas y listo. Aquí colocamos la vainilla, podemos colocarlo junto con las yemas cuando las vamos colocando uno a uno o después. Igualmente no pasa nada si las colocas antes o si las colocas después. Aquí vamos a bajar y apagar la batidora para mezclar o bajar un poquito los bordes, que era lo que les comentaba. Siempre es importante bajar los bordes para que todo se integre súper bien. Es lo que nos va a permitir tener una mezcla uniforme y evitar ese sabor a huevo. Y así nos va a quedar nuestra preparación. Si notan, nos queda estilo punto letra, que es hacer picos firmes en la preparación o hasta que yo pueda también escribir. Ahora vamos a colocar en forma de lluvia las harinas, que en este caso son harina de almendras y harina de avena. Normalmente la harina de avena yo la cierno, pero la de almendras no. Igualmente, si la harina está recién comprada, la de almendras, no es necesario cernirla, y vamos a mezclar todo con movimientos envolventes para evitar bajar el aire que
creamos de forma mecánica al inicio de la preparación, porque ese aire es lo que nos va a permitir que nuestro bizcocho nos quede esponjoso. Si nosotros perdemos más del 30 o el 40% del aire que hemos ido creando a medida que vamos batiendo la preparación, vamos a obtener como resultado un bizcocho apelmazado y duro, porque este es un batido liviano donde debemos conservar el aire. El aire es lo más importante para obtener un bizcocho suave. Y así nos queda después de mezclar las harinas. Ahora en una bandeja con cualquier molde que quieras usar. Aquí usé dos pequeños de 500 ml o 500 gramos. Estos son para hornear, o sea, puedes hornear el producto directamente allí y también consumirlo. O puedes usar una tortera redonda de 10 centímetros de diámetro, 12 centímetros de diámetro, va a estar perfecto. Suelo engrasarlos con aceite de coco o hasta no engrasarlos, porque si vas a comer el postre allí no es necesario engrasar, pero yo lo hago por costumbre, ya que si yo quiero por lo menos sacar un poquito del postre ya listo, me es más fácil cuando ya esté engrasado porque no se va a pegar tanto. Y vamos a hacer cada moldecito de 100 gramos. Siempre procurando que nos quede como un dedito del borde del molde, porque esta preparación crece considerablemente en el horno, entonces para que no se desborde. La cantidad de la mitad de la receta nos alcanza perfectamente para hacer estos moldecitos, cada uno de 100 gramos, para un total de 200 gramos de mezcla. Si lo vas a hacer en una tortera de 10-12 centímetros de diámetro, te alcanza perfecto y te va a quedar un bizcocho algo alto, que es lo más importante para que puedas armar tus tres leches. Ahora colocamos en nuestra bandeja y nos vamos al horno. Ahora vamos a hacer nuestra mezcla de tres leches. En un bowl ya tenemos la crema de coco, vamos a colocar la leche evaporada de coco y por último la leche condensada de coco. Este es un tres leches saludable, sin gluten, sin azúcares y sin lactosa, pero es a base de todos los productos de coco. Tanto la leche evaporada como la crema de coco y como la leche condensada, todos son a base del coco. El sabor no es tan predominante a coco, pero queda muy rico porque la mezcla de tres leches nos queda bastante cremosa. Ahora vamos a mezclar con un batidor y un truquito que les voy a dar. Esta mezcla queda un poquito espesa porque la leche evaporada suele ser bastante espesa, esta de coco. Entonces, ¿qué hago para que mi bizcocho absorba súper bien? Voy a llevar esta mezcla al microondas por aproximadamente 2 minutos para que esté caliente. Cuando está caliente se vuelve más como una leche líquida y me va a permitir mojar mejor los bizcochos. Entonces, para que anoten ese truco. Ahora lo que voy a hacer, después que ya mi bizcocho salió del horno y está frío, lo voy a pinchar con un tenedor y voy a ir bajando poco a poco el bizcocho para después mojarlo con la mezcla de tres leches. Esto lo voy a hacer con los dos bizcochitos. Es un bizcocho que la parte superior queda como galleta, como quebradizo, ¿ok? Pero abajo de toda esa capa quebradiza el bizcocho es bastante esponjosito para absorber todo el contenido de nuestra mezcla de tres leches. Y ahora sí vamos a proceder a, cuando la mezcla de tres leches ya haya pasado por el microondas, ven que está muchísimo más líquida y ya ahora sí voy a mojar los bizcochitos. Esto yo normalmente lo hago a ojo. ¿Por qué? Porque normalmente lo ideal es que un bizcocho tres leches sea lo más mojadito posible. Entonces yo me voy fijando qué tanto va absorbiendo el bizcocho para saber si le falta. Siempre procuro, lo más importante, visualizar los bordes o las esquinas del bizcocho, que son las partes donde casi que nunca absorbe bien. Y así me aseguro de que todo el bizcocho, la parte donde yo lo vaya a cortar para comer, siempre tenga o esté mojadito. Porque hay veces en este estilo de envases que siempre los bordes a veces quedan secos, pero es porque siempre hay que estar como pendiente de visualizar los bordes y colocarles
el líquido de 3 leches y asegurarse que quede bien mojadita las esquinas para que no nos quede seco. Y mientras va absorbiendo yo me voy fijando si le falta un poquito o si está bien. La idea es que el bizcocho quede mojado, ¿verdad? Pero que tampoco se deshaga, porque es un bizcocho bastante suave. Entonces hay una línea muy delgada entre que quede mojadito o el mojadito del 3 leches sea en exceso y no sintamos cuando probemos el postre el bizcocho, porque se deshace todo por la cantidad de líquido que tiene. Entonces tienen que estar muy pendientes con eso, de colocar la cantidad justa, ni más ni menos. Y este procedimiento, bueno, lo voy a hacer con todos los moldecitos de 3 leches que yo decida hacer. Puedo hacerlo, como les dije, en una tortera redonda de 10-12 centímetros de diámetro. También hay moldecitos como este que son cuadraditos para hacer porciones más pequeñas, que funciona perfecto para venta. Ahora voy a llevar mi bowl al congelador o a la nevera junto con el globo, y ya tengo mi chantilly de coco fría y voy a empezar a batirla. En esta oportunidad estoy usando muy poquito porque solamente voy a decorar dos 3 leches que son pequeños. Entonces ahí más o menos voy calculando la cantidad. Igualmente en el ebook yo les voy a colocar más o menos qué cantidad se necesita para hacer la receta completa y decorar, o mitad de receta como lo estoy haciendo yo. Aquí solamente vamos a estar pendientes de que vaya montando, pero hay que tener mucho cuidado con esta chantilly porque si nos pasamos un poquito de punto se corta. Entonces solamente hay que dejarla montada y firme, pero que no nos quede una chantilly tan durita, porque se absorbe, si atrapa mucho aire no se nos queda como cortada, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente con eso, porque ya cortada no se ve muy lindo cuando estemos decorando el postre. Igual hay una manera de arreglarlo, que es colocándole un poquito de agua y batiendo así como con la mano para quitarle un poco el aire y poder arreglarlo. Entonces aquí vamos a decorar nuestro postre, ya es a estilo libre. Este lo hice así como estilo zigzag, y después por último le coloco un toquecito de canela, que es el toque perfecto para este postre. Igualmente puedes decorar hasta con una boquilla si te gusta, una boquilla rizada, una boquilla lisa. Ya es a gusto de cómo tú quieras decorarlo. Y por último, con un coladorcito le voy a empezar a colocar por arriba un toquecito de canela, que de verdad que le queda perfecto. Y ya está listo nuestro 3 leches de coco. Queda de verdad divino, y ahora lo llevamos a la nevera para consumir en unas horas. Receta de torta marmoleada. Para esta receta lo primero que vamos a hacer, en un bowl colocar nuestras yemas junto con la vainilla. Luego le vamos a agregar lo que es la leche de almendras. Seguido de esto vamos a colocar el aceite de coco, que ya previamente debíamos calentar para quitarle como los grumitos, pero al agregarlo a la preparación hay que colocarlo a temperatura ambiente. Y vamos a colocar la mitad de nuestro edulcorante. Después de esto lo que vamos a hacer es mezclarlo a mano con un batidor. Solamente lo vamos a mezclar hasta integrar. Es súper importante que por lo menos el aceite de coco estuviera a temperatura ambiente, porque al colocarlo en la preparación con las yemas puede que se empiecen a cocinar las yemas, y no es la idea. Entonces hay que calentarlo previamente y dejarlo que enfríe. Ahora en un bol aparte vamos a colocar
nuestra leche de almendras, que es un poquito que tenemos en la preparación, junto con nuestro cacao en polvo. Pero un truquito, para que esto se mezcle muchísimo mejor, la leche de almendras preferiblemente que esté caliente, para que se nos haga más fácil mezclarlo. Igualmente si nos queda uno que otro grumito, no importa, porque esto después lo vamos a mezclar con un toque de nuestra mezcla de vainilla para formar la mezcla de vainilla y chocolate para el marmoleado. Pero es importante este truco de calentar la leche para que se les haga mucho más fácil integrar. Ya después que yo lo haya mezclado lo suficiente, normalmente siempre queda uno que otro grumito, pero no importa. Ahora en el bol de la batidora voy a colocar las claras y el restante edulcorante que me quedó. Aquí vamos a hacer como que si hiciéramos un merengue francés. Vamos a empezar a batir. Primero velocidad baja y después vamos subiendo la velocidad. Como esta es poquita cantidad, vamos a hacer lo mismo que les decía anteriormente. Voy a subir un poquito más la velocidad para que la poquita preparación que tengo se pueda mezclar bien con el globo, porque es una cantidad bastante pequeña para la batidora, pero sin embargo las puede batir perfectamente. Aquí lo que queremos lograr es un merengue firme pero suave, no tan duro, porque después esto lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. ¿Qué sucede? Cuando yo hago un merengue y lo dejo muy duro, me va a costar mucho integrarlo con movimientos envolventes a la otra preparación. Es decir, que como me va a costar mucho, yo tengo que hacer mucho más movimiento. Por lo tanto, puedo correr el riesgo de que se baje la preparación y todo ese aire que yo incorporé en parte lo pierda. Entonces, cuando yo dejo un merengue suave pero firme, me permite mucho más fácil yo poder integrar. Ahora en la mezcla anterior yo voy a colocar mis secos, que son las harinas, el polvo de hornear, y por último voy a agregar el merengue que ya estaba haciendo. Aquí voy a mezclar las harinas súper bien con un batidor de mano, no es necesario batidora. Empiezo a batir de manera enérgica para quitarle los grumos en caso de que quede alguno por allí. Y después de esto voy a hacer algo que yo le llamo aligerar. Como es una mezcla que está algo espesa, yo necesito colocar un poquito de mi merengue, que esto sí lo puedo mezclar como yo quiera, no necesariamente movimientos envolventes. Esto es para aligerar, porque si yo agrego todo mi merengue aquí, la mezcla está muy espesa y de manera muy brusca se va a bajar el aire que yo generé en mi merengue. Entonces, cuando yo aligero, que me queda suavecito, ahí sí yo puedo colocar el resto del merengue con movimientos envolventes. Por esa razón yo necesito sacrificar un poquito para aligerar y después agregar lo demás con movimientos envolventes. Así lo voy a ir haciendo de a poquito, movimientos envolventes y así hasta que yo termine con toda mi cantidad de merengue que hice. En este paso, bueno, hay que tener muchísima paciencia porque lo más importante es conservar el aire. Todos estos bizcochos, una parte es mezclada con merengue para aportar aire. ¿Qué sucede? Estamos usando harinas, uno de alta absorción, ¿verdad? Y dos, que normalmente los bizcochos saludables, las migas son un poco más rígidas que los bizcochos normales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para crear un bizcocho mucho más suave, en este caso todas las recetas están formuladas para usar merengue, para aportarles suavidad. Y así nos queda la mezcla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un poquito para aligerar la mezcla de cacao, como lo hice con el merengue. Solamente voy a colocar un poquito, integro, no importa que lo mezcle como sea, porque esta parte yo la estoy como sacrificando,
¿ok? No me importa mucho perder el aire aquí porque es una poquita cantidad. Lo que voy a hacer es mezclarlo súper bien. Aquí en este punto ya si habían grumos, eso desapareció. Ahora, después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un bowl aparte, vamos a colocar esta mezcla y le vamos a agregar un poquito más de la de vainilla para formar nuestra mezcla de chocolate. Intento que no sea tanto porque normalmente para que nos quede bien el marmoleado siempre debe ser más vainilla que chocolate, para que lo tengan en cuenta. Ahora le coloco la mezcla de chocolate. Y aquí sí tengo que empezar a mezclar con movimientos envolventes porque ya tengo la mayoría de la mezcla de vainilla que ya tiene aire incorporado y la idea es no perderlo. Entonces aquí, como puedo, mezclo poquito a poco con mucho cuidado para no perder el aire hasta que esté perfectamente integrado y se vea completamente como mezcla de chocolate. Ya cuando termine aquí voy a tener dos bowls, uno con la mezcla de vainilla y otro con la mezcla de chocolate, para así poder hacer en mis moldes el marmoleado de la torta, que ya les voy a explicar cómo se puede hacer porque hay varias maneras. Ahora voy a tomar mis moldes, que pueden ser estos de aluminio para hornear o puedo usar una tortera, no pasa nada. Aquí puedo hacerlo de la siguiente forma: coloco un punto de vainilla, en el centro un punto de chocolate y después otro punto de vainilla y voy colocando un punto de cada uno, y después lo que puedo hacer es con un palito mezclar un poquito mejor para que se nota el marmoleado cuando yo corte el bizcocho. Esa es una manera. La segunda es solamente dejar los puntos y cuando se hornee, yo al cortar un pedazo voy a ver un poquito de una mezcla, un poquito de otra. O hay personas que colocan un piso de vainilla, un piso de chocolate, un piso de vainilla, un piso de chocolate y con un palito mezclas. O sea, hay distintas maneras, pero es a gusto de ustedes cómo lo quieran hacer. Aquí vamos a llenar el molde hasta que logremos el peso de 100 gramos. Después que ya tengamos la vainilla, chocolate, vainilla, en vainilla puedo colocarle un poquito de chocolate y en el otro de vainilla puedo colocarle otro poquito de chocolate y después mezclo con un palito para que el marmoleado se vea muy bonito por dentro. Igualmente, en caso de que lo dejes por lo menos así y no lo mezcles con un palito, se vería bastante curioso después de horneado porque el color también cambia un poquito, se vuelve más como un doradito. Y ahora mezclo con un palito para que se integre bien la preparación por abajo y cuando yo corte se vea el marmoleado muy bonito. Aquí vamos a hacer la segunda forma que les dije: pisito de vainilla, pisito de chocolate y así. Y de cada molde vamos a pesar 100 gramos aproximadamente. Igual no hay un peso específico para decir, ahí coloca tanta cantidad de vainilla y colocas tanta cantidad de chocolate. No, lo importante es que el total sean 100 gramos. No importa la distribución de qué cantidad de cada mezcla. Ya casi vamos llegando a los 100 gramos y en este caso puedes o pasarle un palito para integrar como internamente para que se haga mejor el marmoleado, o puedes dejarlo así. Y listo. Ahora en una bandeja vamos a colocar
nuestros moldecitos y llevamos al horno. Ahora, con un tablet de chocolate, no importa cuál tengas, nosotros en este caso estamos usando el untable fondue de chocolate de la marca Zoom. Voy a colocarlo en una manguita y voy a decorar mi torta. Eso lo voy a hacer con todas los moldes de torta que horneé. Los puedo decorar, pueden decorarlo a gusto, por lo menos yo no le coloco boquilla ni nada porque este untable es más o menos líquido y así nos quedan nuestras porcioncitas de torta marmoleada. Torta de naranja. Para esta receta lo primero que vamos a hacer es, en un bowl vamos a colocar nuestras yemas. Seguido de esto vamos a colocar la mitad de nuestro edulcorante. Vamos a colocar el aceite de coco, el vinagre, la leche vegetal o leche de almendras, luego le vamos a colocar la vainilla y por último la ralladura de naranja. Luego de que ya tengamos todos los ingredientes en el bowl, vamos a empezar a mezclar con un batidor de mano solamente hasta integrar. Luego de que ya tengamos toda nuestra mezcla perfectamente integrada, le vamos a colocar los secos, que son las harinas, el polvo de hornear, y vamos a volver a mezclar. Es súper importante que tengan en cuenta de que como en esta receta estamos usando harina de coco, absorbe bastante líquido, entonces va a llegar un momento que la mezcla se ponga súper densa, pero es normal. Luego en el bol de la batidora vamos a colocar nuestras claras y vamos a comenzar a batir. Mismo procedimiento, empezamos a velocidad un poquito alta porque estamos trabajando con poca cantidad de claras, entonces para que lo tengan en cuenta. Y cuando más o menos haga espumita, le vamos a ir colocando poco a poco el restante de edulcorante que nos quedó hasta agregarlo todo. Siempre debemos colocarlo en forma de lluvia y vamos a batir hasta formar nuestro merengue, que debe quedar igualmente como los anteriores, firme más no duro, porque después lo vamos a integrar con movimientos envolventes a nuestra mezcla anterior. Como les comentaba, este procedimiento también podemos hacerlo con batidora de mano, lo único es que nos vamos a tardar un poco más porque la batidora de mano o las batidoras de mano no son tan potentes como las de pedestal. Vamos a poder lograr el mismo resultado, pero nos vamos a tardar un poco más, para que lo tengan en cuenta. Ya que está más o menos listo el merengue, le falta un poquito. Más o menos haciendo este procedimiento nos vamos a tardar entre 5 a 7 minutos aproximadamente. Solo hay que tener paciencia.
Igualmente, como les mencionaba en las otras recetas, es importante que tengan, cuando hagan merengue, el bol debe estar limpio, debemos lavarlo súper bien, secarlo bastante bien y evitar que tenga algún residuo de grasa, residuo de agua, porque si no las claras no te van a montar, y es lo que más o menos a todo el mundo le pasa cuando vamos a hacer merengue, que por esa razón a veces no nos monta. O si le queda un poquito de yemas por allí, también va a hacer que el merengue no monte. Y así nos va a quedar nuestro merengue. Está firme, pero no está súper duro. Ahora ya tenemos la mezcla anterior. Si notan lo que les comentaba, se pone cada vez mucho más espesa, como más rígida. Ahora vamos a agarrar una porción y vamos a aligerar, porque esta mezcla es mucho más dura que la anterior. Entonces, si yo coloco todo mi merengue de un solo golpe en la preparación, lo que voy a hacer es bajar el aire y voy a perder el trabajo del merengue. Entonces, primero sacrifico una parte para poder aligerar, y después sí puedo ir poco a poco colocando el restante de merengue de forma envolvente, pero ya la mezcla la habré aligerado un poco para no perder el trabajo que ya hice. Si ven, ya se aligeró un poco, y ahora sí voy a poder ir colocando poco a poco en partes el resto del merengue e ir mezclando con movimientos envolventes. A pesar de que la mezcla es bastante densa, este es un bizcocho que queda muy rico, porque el coco, de verdad que la harina de coco, uno, le da un toque, y dos, que a pesar de estar en la nevera o a temperatura ambiente, el bizcocho sigue estando suave, porque también estamos usando harina de almendras. Entonces este bizcocho me gusta mucho, porque normalmente los postres saludables en nevera se tienden a poner muy duros. El bizcocho se pone un poquito más rígido, no extremadamente duro, pero queda muy rico y te lo puedes comer tanto de nevera como a temperatura ambiente, y el sabor es súper divino porque es de naranja. Ahora vamos a colocar nuestra mezcla en el molde. Estamos usando los mismos moldecitos, que son súper prácticos para hornear directamente el producto allí, y es lo que normalmente yo recomiendo a personas que todavía no tienen muchos moldes para hornear, o nunca has comprado un molde para hacer tortas. Puedes comprar estos moldes que son desechables, no inviertes mucho y sin embargo puedes hacer postres divinos. Por cada molde vamos a colocar un total de mezcla de 120 gramos, y de verdad que estos moldes son sumamente prácticos para cuando no, hasta para regalar, y cuando no tenemos muchos moldes en casa, queremos hacer algo pequeño, no tenemos que llenarnos de moldes, sino que podemos comprar estos moldes desechables y usarlos en el momento que consideremos pertinente. Luego de colocar los 120 gramos de mezcla, yo le voy a dar con una cucharita para por lo menos alisar un poquito la parte de arriba, porque este es un bizcocho que como tú coloques la mezcla, así va a quedar, porque es bastante denso. Queda muy suave, pero es denso. Normalmente esta mezcla alcanza para hacer 3 moldecitos de estos, 3 moldes de 120, para un total de mezcla de 360 gramos. Igualmente puedes hacerlos no solamente en estos moldes, puedes agarrar una tortera de 10 o 12 centímetros de diámetro y hacer un bizcocho completo. Alisamos un poquito y listo. Ahora en una bandeja vamos a colocar nuestros moldecitos y los vamos a llevar a horno. Ahora, para el topping de naranja,
lo que vamos a hacer es derretir nuestro chocolate blanco en el microondas. Cuando ya esté derretido, le vamos a colocar nuestra leche de almendras y le vamos a colocar la ralladura de naranja. Cuando yo lo empiece a integrar, por ser chocolate y como le estamos colocando un líquido que es la leche de almendras, se va a empezar como a separar. Es completamente normal. Lo que tengo es que seguir mezclando hasta que se torne una mezcla súper cremosa y brillante. Si ven ahí, todavía está un poquito cortado, pero yo voy a seguir mezclando. Debemos mezclar, mezclar, mezclar hasta que se torne bastante brillante y ya no se vea cortado. Y ahí va quedando muchísimo mejor y queda súper suave. Este topping me encanta porque no es el topping regular que por lo menos solemos colocarle a las tortas tradicionales, que es azúcar glass, por ejemplo, y un toque de zumo de limón o zumo de naranja. Con este de chocolate blanco, estando tanto en nevera a temperatura ambiente, se mantiene súper chévere y le da un sabor súper divino al postre. Ahora lo colocamos en una manguita y decoramos nuestro postre. Les aconsejo que lo hagan así y no con boquilla, porque la mezcla es bastante suave y no les va a permitir hacer formas. Lo máximo que podemos hacer es esto, lo podemos hacer así de esa forma o lo podemos hacer a lo largo. Ya es a criterio de ustedes cómo lo quieran hacer, pero así queda nuestra torta de naranja. Quesillo. Para esta receta de nuestro quesillo vamos a colocar en una tortera de 10 o 12 centímetros de diámetro nuestra alulosa y la vamos a llevar a fuego. Lo que intento es que sea a fuego medio bajo, porque la alulosa toma color muy rápido. Entonces, con una espátula de silicón voy a disolverle un poquito los grumos y voy dándole como vuelticas al molde, porque si se dan cuenta toma color muy rápido por los bordes y lo ideal es que el color vaya siendo uniforme, porque nos puede pasar, que es un error que a veces solemos cometer, que si lo dejamos así y empieza a tornarse muy marroncito por los bordes y el color no es uniforme, se empiezan a quemar los bordes. Y lo ideal es lograr un color estilo caramelo ámbar, pero que no sea muy oscuro, porque como el quesillo va a horno, ese caramelo va a tomar un poquito más de color en horno. Y mientras más oscuro quede, la alulosa nos va a quedar mucho más amarga. De por sí la alulosa es amarga. Entonces, si nosotros nos pasamos del color del caramelo, nos va a quedar un caramelo muy amargo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, adicional voy a tener a un ladito un sartén o una ollita con agüita a temperatura ambiente, porque nos va a permitir pararle un poquito la cocción del caramelo cuando ya esté listo, porque como les digo, la alulosa toma color muy rápido. Y yo puede que la baje del fuego, pero todavía en el molde se sigue cocinando un poco. Y les puede pasar de que si a nivel del punto está muy exacto, cuando yo la saque del fuego y yo no pare la cocción, se va a seguir cocinando allí y puedo tener un color muchísimo más oscuro. Entonces es súper importante como pararle un poquito la cocción al caramelo y luego esparcir por los bordes. Y aquí está tomando color, vamos siempre como que moviendo y estando pendientes, porque llegar al punto de ese color ámbar, eso pasa muy rápido y se nos puede quemar. Entonces ya aquí va tomando como colorcito mucho más rápido. Ya nos falta poco. Igualmente, hacer este caramelo para quesillo no es difícil, pero hay que ir como que practicando, porque a veces, las primeras veces que hacemos el quesillo, se nos puede a veces pasar hasta un poquito de color, pero es normal, hay que ir practicando para lograr ese color caramelo perfecto. Ya aquí casi estamos listos, bajamos un poquito más el fuego para que no se nos vaya a pasar y estamos pendientes del color que queremos lograr.
listos y paramos un poquito la cocción y luego nos vamos por los bordes. Vamos por los bordes. Lo ideal es que podamos cubrir más o menos la altura de nuestra mezcla de quesillo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que ese quesillo se desmolde. Si nuestra mezcla de quesillo queda mucho más arriba que el caramelo, hay partecitas que tal vez no me permita desmoldar. Por eso lo más importante es llevar ese caramelo hasta el punto donde vaya a quedar nuestro quesillo. Ahora, en la licuadora vamos a colocar todo el restante de nuestros ingredientes. Es decir, la leche condensada de coco. Seguido de esto vamos a colocar la crema de coco, la vainilla, la lulosa, en este caso también la receta dice opcional ron, ya es a gusto de ustedes si quieren colocarle ron o no. Igualmente, colocarlo o no, el resultado del quesillo va a ser espectacular igual, pero sí le da un toque. Vamos a colocar los huevos, nuestra vainilla y después de que ya tengamos todos los ingredientes en la licuadora vamos a empezar a mezclar. Si notan, nos queda una mezcla súper cremosita y aireada. Eso es lo más importante. Por eso la selección de los ingredientes debe ser como bastante meticulosa, porque de eso va a depender que nos quede cremoso. Ahora ya cuando el caramelo esté frío, le voy a colocar la mezcla. Si se dan cuenta, me queda justo al ras del borde del caramelo, o sea, está perfecto. Después de eso, en un envase que yo vaya a utilizar, le voy a colocar agua caliente, más o menos hasta la mitad. Y luego voy a colocar mi molde con el quesillo, que puede ser una quesillera perfectamente, pero si yo no tengo una quesillera, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar un papel aluminio y voy a tapar mi quesillo para convertir esto en una quesillera provisional. Y ahora lo voy a llevar a horno. El tema de las temperaturas se los voy a dejar en el ebook, porque depende de tu tipo de horno es que vas a hornear tu quesillo. Ahora, ¿cómo yo desmoldo mi quesillo? Voy a calentar agua hasta el primer hervor, coloco mi molde del quesillo y le voy a, con un cuchillito de punta, una espatulita, yo voy a darle por todos los bordes para ir despegando ese quesillo. Por eso es que el agua debe estar caliente, lo dejo un ratico, ya después que despegue los bordes, un plato, le doy vuelta y con mucho cuidado voy a levantar mi molde. Y así queda nuestro quesillo. Divino, espectacular, sin huequitos y súper cremoso.